su capacidad un poco más en sentido amplio de creación cinematográfica. Así que, bueno, complementamos también esa parte más urbana gracias a su participación. Insisto y me quedo corto en agradecer otra vez que haya aceptado nuestra invitación, porque jamás pensamos que iba a ocurrir. Nos costó muchísimo hasta dar con su correo electrónico y ha sido un acoso que ha salido bien, y estoy realmente contento de tenerlo aquí hoy y que comparta con nosotros su mirada. Muchas gracias, Elías. Pues nada, gracias a ti, David, por esa búsqueda y por pensar que yo tenía algo que aportar aquí. En realidad yo vengo aquí a aprender. Muchas de las webs y de las iniciativas que se van a presentar aquí o de las que se van a comentar aquí, yo me alimento de ellas y trato de traducirlas luego en algo que tenga que ver con el cine, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es una especie de caso de estudio pequeño, corto, sobre un cortometraje que se llama Arquitectura Emocional 1959. Más que un cortometraje, es una película corta de 30 minutos, en la que, de alguna manera, abordo pues como una búsqueda que tengo ya, que emprendí ya hace tiempo, que tiene que ver con un interés extremo por la arquitectura, los espacios y el urbanismo, ¿no? Digamos, la escala edificio y hasta la escala ciudad, ¿no? Y cómo, de alguna manera, la arquitectura y los espacios son depositarios de memoria, y esa memoria puede ser recuperada en forma de historias para de alguna manera devolver al ciudadano, haciendo esto que nunca me lo había planteado así, pero escuchando a las compañeras de la Liminal antes, supongo que es uno de los posibles ejercicios que tienen que ver con esa idea de mantener vivo el patrimonio, proponiendo miradas nuevas sobre lugares que hoy tienen una vida y que anteriormente tuvieron otra, ¿no? Y cómo pueden convivir esas vidas. Entonces, es curioso porque muchas veces uno tiene intuiciones y hasta que escucha a alguien que pone nombre a esas intuiciones o lee algo que dice, ah, mira, esto es exactamente lo… Pero aquí lo han puesto en palabras, ¿no? Como, y por eso me ha interesado mucho la ponencia anterior, que es cuando he podido llegar, ¿no? Bueno, el cortometraje surge, como os digo, de este interés. Básicamente hay unas como condiciones previas que se dieron, que tenía que ver con, en primer lugar, sabía que quería reproducir ciertos aspectos de la ciudad en la que entrase no solo la idea de espacio, sino también la idea de tiempo. Esto implicaba tener que volver a determinados espacios en distintos tiempos, en distintas estaciones. Entonces fue un rodaje estacional que duró un año, duró 12 días, 4 días en cada estación. Y la idea era ir volviendo por los lugares para ver cómo el tiempo y literalmente la estacionalidad afecta a los personajes y afecta al devenir de la historia, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también me interesaba una idea que tiene que ver con que el espacio en el cine, ¿no?, siempre es el continente de las historias, ¿no? El lugar donde suceden las cosas, donde ves a unos personajes moverse o hablar o hacer una serie de cosas, pero siempre es como un telón de fondo, ¿no? Entonces, a mí algo que me ha interesado hace tiempo es como una especie de búsqueda imposible, que es cómo sería cambiar la relación de fondo y figura, ¿no? Cómo sería hacer que ese continente se convirtiese en contenido, ¿no? O sea, como que de alguna manera el espacio pasase al primer término y los personajes como a un segundo, ¿no? Muchas de las cosas que vais a ver en los clips que os voy a poner tienen que ver con esa búsqueda, ¿no? Con la idea de cambiar fondo y figura, ¿no?
Entonces, bueno, lo que voy a hacer es poner un primer clip y os voy a poner algunos clips del corto, porque si lo pusiera entero pues se comería todo el tiempo. Es un corto que está en Filming, si os interesa, Arquitectura Emocional 1959. Entonces, vamos a empezar con un primer clip que está muy al principio de la película y que pone de manifiesto algunas cosas que luego os comento, ¿vale? Andrea y Sebastián se conocen en este banco en otoño de 1958. Pertenece al Instituto para la Formación del Profesorado de la nueva ciudad universitaria. Andrea acaba de comenzar sus estudios. Apenas conoce a nadie. Tal vez por eso le guste sentarse sola en este banco y quedarse quieta. Más o menos como la chica que en este instante entra en cuadro. Lleva abrigo y complementos de la época para ayudarnos a imaginarla en otoño del 58. Sebastián había visto a Andrea varias veces sola, fumando. Ahora mismo la está observando desde el otro extremo del porche. Aquí. Entonces, a mi señal, él y sus complementos entrarán también en cuadro. Desde aquel día empezaron a encontrarse al salir de clase en el banco de Andrea, pues así lo llamaría Sebastián. ¿Estudias aquí en la universidad o...? Sí, estudio filosofía. Intercambian brevemente, ella se levanta Me iba ya. y echan a caminar hacia el Arco de Moncloa, entonces denominado Arco de la Victoria. Bueno, este es un primer clip que nos introduce a los personajes, en la historia de Sebas y Andrea, estos dos estudiantes que van a protagonizar una historia de amor a lo largo de un año, de este año que cubre las 4 estaciones. Y aquí surgen algunas ideas que pueden ser interesantes en este contexto, ¿no? En primer lugar, para mí surge la idea que a mí me parece muy fascinante, muy fértil al nivel de la narración y de contar historias, que tiene que ver con que en los espacios de la ciudad, o en general en cualquier espacio, pero concretamente en los espacios de la ciudad, siempre conviven lo que allí ha pasado y lo que allí pasa hoy, ¿no? O sea, lo que sucede en la vida tal cual la vivimos nosotros y lo que ha sucedido en esos lugares, ¿no? Esto a mí me llevó como a pensar en cómo sería hacer una película de época sin época, ¿no? O sea, sin lo que normalmente tiene pues una película de época. Lo que hace normalmente es vaciar el espacio y sustituirlo, o sea, componerlo y ponerlo en escena para que recuerde una determinada época, ¿no? Con lo cual, digamos, esa capacidad fantasmática que puede tener un espacio, ¿no?, pues se diluye porque se está literalizando, ¿no? Se ponen los coches de época, se quitan las fachadas, se quitan no sé qué, se quitan los carteles, y se pone tal cual era, ¿no? Esto es una explicación intelectual para una explicación mucho más prosaica, que es, como no teníamos dinero para hacer una película de época, pues me inventé esta idea de la época sin época, ¿no? Bueno, la cuestión es que a partir de que yo me planteo, vale, voy a hacer una historia de 1959 hoy,
y no solo hoy, sino además un hoy bastante marcado, porque como veréis en el clip más adelante, esta película se hizo antes y después del confinamiento, con lo cual hay personas con mascarilla, lo cual es como está marcando temporalmente mucho cualquier imagen que ves, ¿no? Entonces yo sabía que ahí había un reto, ¿no? Era como, bueno, vale, está muy bien esta idea de época sin época, pero la gente va a seguir esto, la gente va a entrar en este juego que de alguna manera le propongo. Entonces, lo que hice para esto fue ayudarme como de una serie de, como de pistas o como de herramientas que le doy al espectador desde la película para que pueda entrar en ese juego, ¿no? Entonces, aquí en este clip habéis visto, por ejemplo, cómo de alguna manera se literaliza que ellos van vestidos de época en una época contemporánea que probablemente si los vieras, pues tampoco chirriarían tanto, ¿no? Pero en el momento en que pones ese plano, que se ve cómo es el bolso de ella, cómo es la pitillera de ella, o el hecho mismo de que ella lleve pitillera, cómo son los zapatos, cómo es la corbata de él, bueno, pues eso de alguna manera ya está empezando a lanzar como una señal al espectador de, ojo, esto, quédate con esto porque esto va a ser importante, ¿no? Otra herramienta que es muy potente a la hora de poder imaginar algo que no está es el contraste entre el espacio real y el archivo, ¿no? El espacio que aparece en el archivo, ¿no? Entonces, en el momento en que tú ves pues, el arco de Moncloa y la entrada de la 6, cuando eso se llamaba el Arco de la Victoria y estaba al fondo el Ministerio del Aire y no había esa circulación, automáticamente también en tu mente empiezan a pasar otra serie de cosas, ¿no? Y luego está el atrezo, está el vestuario y luego está la voz en off, ¿no? La voz en off que de alguna manera me sirve como una especie de miurgo para ir ordenando un juego que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, esta idea al final, de época sin época y de juego, de proponer un pacto al espectador en virtud del cual es, vale, yo te estoy pidiendo que tú te imagines que esto es 1959 y a cambio te doy tal, tal y tal para que me sigas, ¿no? Es un poco como la idea, bueno, el núcleo de la propuesta, ¿no? Hay una cosa muy interesante cuando estábamos buscando esos espacios, ahora cuando os pongo otro clip os explico más a fondo, pero por ejemplo, yo sabía que ellos tenían que ser como 2 estudiantes, ¿no? Entonces empecé a buscar en Ciudad Universitaria. Entonces había que ver cómo estaba Ciudad Universitaria en aquel año, ¿no? Y esto me llevó, no en aquel año, o en qué año, tenía que elegir un año, ¿no? Entonces, como sabía que quería explorar esta época de posguerra, lo que hice fue como un casting de años, ¿no? Entonces, empecé a mirar, pues básicamente desde el 50 hasta el 60 y medios, como efemérides o cosas que habían pasado en los años, en estos 15 años, ¿no? Y llegué al año 59, porque el año 59, si veis el corto entero, suscita una serie de cosas muy singulares que hacen que el espacio obtenga un gran protagonismo. Por ejemplo, en este lugar que habéis visto aquí, que hoy en día es la Escuela de Estadística, en su momento fue la Escuela de Formación del Profesorado, es una facultad que es uno de los mejores edificios de Miguel Fisac, uno de los mejores arquitectos del siglo XX en España, de Madrid, que tiene en Madrid, tiene 3 o 4, pero este a mí me parece especialmente expresivo. Bueno, pues en este lugar, muy cerca de este lugar, resulta que en el año 59 el Che Guevara, recién vencida la revolución, ese mismo año, hace pocos meses salió Batista de Cuba, hace su primer viaje internacional, y va a Egipto y pasa por España y le dejan aterrizar en España y pasar en un sábado y un domingo en España de forma clandestina. Y hay un fotógrafo que se llama José Lucas que se entera y acompaña a ese Che Guevara recién revolucionario, ganador, o sea, bueno, vencedor de la revolución en Cuba, a su paseo por Madrid. Y él pide 3 cosas. Pide comprar una máquina de escribir, pide ir a las ventas y pide ir a la Facultad de Medicina.
porque él había estudiado medicina. Y resulta que la Facultad de Medicina está justo enfrente del edificio que acabáis de ver, de la Facultad que hoy es de Estadística, ¿no? Y entonces hay una foto que hizo este señor que está muy cerca del espacio que acabáis de ver, donde… Entonces, todo esto, que es una historia que luego va a tener que ver con los personajes, está convocado de alguna manera en esa foto que plasma un momento de 1959, ¿no? Entonces, la idea de hacer una ficción se convierte en una especie como de juego enorme con la ciudad, en la cual tanto el tiempo como el espacio te da opciones de elige tu propia aventura, ¿no? Entonces, veréis cómo, de alguna manera, según os muestre clips, mi trabajo como fabulador, o sea, como escritor de ficción, fue más unir la línea de puntos, como leer muchas cosas sobre ese momento y sobre los espacios en ese momento en la ciudad, para decir, pues entonces puedo hacer que ella esté aquí y él esté aquí. Y ella, es como, de alguna manera, ponerme al dictado del espacio y del tiempo en ese momento concreto, ¿no? Y a mí esto es algo que me parece muy, muy interesante y que enlaza directamente con esta idea de memoria emocional, ¿no? De realmente creer que los espacios se quedan con algo de lo que en ellos ha sucedido y que eso se puede convocar de distintas maneras, ¿no? Se puede convocar desde en una excursión, en un paseo, hasta una película o hasta una canción o hasta en un acto psicomágico, ¿no? Como se puede convocar. Yo creo mucho en eso, ¿no? Porque al final es un ejercicio que tiene que ver con la imaginación, ¿no? La imaginación puede construir algo que no existe o construir algo que existió, pero que uno tiene que volver a construirlo en su mente porque ya existió hace mucho, ¿no? Bueno, para conseguir llegar al final, porque yo soy universalmente conocido por mi incapacidad para la síntesis, voy a poner el segundo clip que nos hace avanzar, ¿vale? Luego, si hay algo que no se entienda, lo completo con lo que ha pasado en medio. Esto es como 8 minutos después. La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía. Y hasta muy avanzada la noche, el guiño de los anuncios luminosos lanza su llamada a los posibles trasnochadores. Y aquí tenemos a Sebas y Andrea 3 meses después, saliendo del cine una tarde de sábado. Observen cómo ella, en un momento, se va a coger de su brazo. Bien, este gesto es a lo que llega hasta hoy su contacto físico. Por eso, en este punto, cualquier pausa entre ellos es artificial. Sebas se resiste a subir. Este edificio noble y el padre notario de Andrea le imponen. No están mis padres. Ella le dice que confíe, Acompáñame. que no van a subir a casa, que lo lleva a un sitio especial. Entran. Como no son conscientes del peso de la arquitectura en lo que viene a continuación, lo contaremos en el espacio, sin ellos, para comprobarlo. Suben. Pero no suben en el ascensor noble al tercero donde vive Andrea. No, aquí no suben. Suben, sí, pero en un montacargas carente de nobleza, al último piso de una escalera interior para el servicio.
Salen. Andrea se coloca frente a Sebas junto a una pared con parches de azulejo. Sin palabras, le indica que se separe un par de metros de ella y espere. Quedan los dos quietos, observándose de cuerpo entero. Entonces Andrea deja caer su abrigo al suelo. La blusa. La combinación y el sostén. Sebas contempla un rato a Andrea semidesnuda e inmóvil, hasta que ella, prenda a prenda, vuelve a vestirse. Con el abrigo ya compuesto, le hace una señal cómplice a Sebas, como indicándole que ya está, que ya puede irse. Sebas sale escalera abajo sin decir nada. En este episodio no han cruzado una sola palabra. No ha hecho falta. La arquitectura y la noche se han hecho cargo de todo. A partir de aquí todo cambia. Bueno, a ver, sí, ¿qué es aquí? En este fragmento aparece otro elemento que me parece interesante, que tiene que ver también con el espacio y con la arquitectura, ¿no? Que es como cuánto nos puede informar los lugares de las personas que habitan en ellos, ¿no? Concretamente, yo tenía una idea de que esto iba a ser una relación de amor interclase. Él sería un hijo de un conductor de autobuses, ella sería la hija de un notario, ¿no? Entonces, desde el principio, él vive en una vivienda que es parte de los programas de vivienda oficial del franquismo, y ella vive en un piso en la calle Antonio Maura, al lado del Retiro, en una zona muy privilegiada. Y esta relación de clase va a marcar completamente su relación. Y la mejor manera, la mejor herramienta que yo tenía para visualizar y filmar esa diferencia de clase son precisamente los espacios donde viven, ¿no? Entonces, en ese sentido, empieza un casting de edificios, ¿no? Dónde puede vivir ella, dónde puede vivir él, ¿no? Y cómo, de alguna manera, esto puede quedar completamente claro y puede marcar los avances que ella haga con él o él haga con ella. Me parece es como una de las cosas más elocuentes que existe en una ciudad. Por ejemplo, yo lo he hecho alguna vez hablando de pasear, simplemente recorrer Madrid desde el centro, desde Sol, radialmente hasta, no sé, como 3 kilómetros hacia cualquier dirección, te está informando muchísimo, no solo de la historia, sino de las capas de cebolla que es la sociedad, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, aquí también hay una cosa, hay como una apuesta, que es, digamos, la versión más abstracta del juego que he contado antes, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de imagínate, en la que entra esta idea de un desnudo que hace ella como una especie de primer acercamiento sexual, bueno, que no se tocan, pero bueno, que puede tener esa connotación, ¿no? Y para ello se apuesta por el vacío, por no mostrar nada, ¿no? Claro, esto lleva como a una consideración que tiene que ver mucho más con lo micro, mientras que antes hemos hablado de la ciudad o el edificio como receptor de una memoria, de un momento histórico, algo así. De repente estamos en una situación en la que esa configuración macro acaba en algo muy concreto, como son 4 azulejos que de alguna manera invitan a imaginar el cuerpo de una mujer desnuda de torso arriba, ¿no? Entonces,
Esto es algo que se me ocurrió viendo escaleras interiores, ¿no? Este edificio que está en Antonio Moro 16 es muy interesante porque yo quería un edificio con esa fachada, con esa acera delante, con esos miradores, con esos como figuras en la fachada, pero quería que tuviera una escalera interior, y concretamente no lo tenía. Entonces primero tuvimos que ver eso y luego tuvimos que buscar una escalera interior en un edificio cercano para que de alguna manera todo hablase de clase, ¿no? Hablase la dialéctica entre el ascensor que usa ella y el ascensor que usa para que a él no le intimide su ascensor de rico, ¿no? O de rica. Entonces, cuando estábamos haciendo el casting de escaleras interiores, de repente llegué a esta, en la que vi estos parches, ¿no? De azulejo, ¿no? Como que eran como una especie de T. Y ahí fue cuando dije, yo sabía que iba a hacer esta puesta en vacío, pero cuando vi eso dije, este es el lugar. Porque de alguna manera es como maximizar esta idea de tienes que imaginarte, ¿no? Entonces es como que imagínate que fijaros como aquí me sirve un poco del atrezo, porque yo mismo es como digo, hostia, no sé si esto... Entonces cuando hago esa caída, de repente hay como esa cosa que se van viendo las prendas de ella, ¿no? Y de alguna manera es como si hubiera tres niveles: el nivel de lo que imaginas, que no hay nada; el nivel de las huellas de lo que hubo, que ahí está en la prenda; y luego sería el otro sería el nivel de poner a la actriz y filmarla, ¿no? Entonces, de alguna manera, con eso trabaja, ¿no? La narrativa. Y esto es algo que sucede mucho también al recorrer la ciudad, ¿no? Porque cuando tú recorres la ciudad hay lugares que están muy conservados, o sea, que igual puedes llegar y decir, mira, si lo hacemos así, como desde aquí, tal, pues más o menos está tal cual, ¿no? Luego hay otros que son híbridos y luego hay otros que están completamente cambiados, ¿no? Y esta especie de bastardización progresiva, continua de los espacios, es algo que también es muy fértil, ¿no? Hay una película que está ahora que es perfecta tenía que estar aquí Juan Cabestany y no yo, para hablar de lo que habláis, del tema de este seminario, que se llama Madrid Exterior. Está todavía en cines, de Juan Cabestany, os la recomiendo, donde él lo que hace es una especie de levantamiento de Madrid respecto a toda esta idea de el Madrid que conocimos hace 40, 50 años y el nuevo, y cómo esto está hibridado completamente, y cuando parece que está en extinción, no está del todo en extinción, porque hay determinadas formas, espacios, lugares, personas que no van a cambiar, que son, es decir, que es como han vivido y así van a vivir. Y es fascinante porque es muy palpitante, tiene que ver mucho con la naturaleza de nuestra ciudad. Os la recomiendo mucho. Bueno, pues estas dos ideas, ¿no? Como el espacio, también en lo micro, como por ejemplo este banco que habéis visto al principio, al que se vuelve varias veces en la película, ese banco de Andrea, como de alguna manera los lugares, no solo en Sol fue el lugar del 15M y entonces no sé qué, entonces hay una gran historia que contar ahí, ¿no? Pero igual dentro de Sol resulta que esa esquina es donde sucedió tal y tal cosa, ¿no? Y eso que muchas veces lo vemos recuperado incluso en forma de placas, ¿no? Aquí vivió y murió no sé quién, o aquí se cayó, le dio un infarto a no sé quién, o lo que fuera, ¿no? Son como pequeños hitos, ¿no? En el que, o sea, pequeñas como huellas, muescas en la ciudad, en las calles, en las fachadas, que de alguna manera están ahí para ser exprimidas, ¿no? por nuestra memoria o por nuestras historias o lo que sea, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me sobrecoge cuando vais a Ciudad Universitaria y veis que algunos edificios de Ciudad Universitaria tienen todavía los huecos de los disparos, ¿no? Hay puestos. Y es que dices, joder, es una cicatriz abierta de algo que sucedió y está aquí, ¿no? Porque sabéis que muchas veces, por ejemplo, ahora con lo de Gaza, ¿no? Como esta propuesta lunática de lo de hacerlo un resort, es como hacerlo un resort pasa por eliminar toda huella de lo que allí ha habido, ¿no? Es como, se puede hacer o no
una página en blanco de un lugar donde ha existido todo lo que ha existido, no solo la propia historia del lugar, sino la propia historia de su destrucción, ¿no? Y esto es un debate muy interesante que se suscitó en Madrid, en el Madrid de la Victoria nacional, con los sitios que habían sido muy de frente de guerra, ¿no? Como, por ejemplo, la Ciudad Universitaria, que es un sitio que acabó completamente devastado porque estuvo 3 años, había trincheras y fue un sitio en el que… Y durante muchos años hubo todo un debate respecto a qué había que hacer con aquel lugar, ¿no? Claro, ese debate era dentro del propio gobierno, ¿no? Porque había gente que decía, bueno, esto es un recuerdo de la épica victoria nacional a las hordas del comunismo y bla, bla, bla. Y otros podrían argumentar, no, pero esto puede ser como un recordatorio del dolor que provocó el levantamiento nacional, que no sé qué. O sea, como que había como argumentos para los dos, ¿no? Al final no se dejó nada que recordase a la guerra civil, que por cierto, hace 2 años hicieron una exposición muy interesante precisamente en la universidad, sobre el campus durante la guerra, pero sí han quedado estas cicatrices, ¿no? en forma de agujeros en la propia piedra, ¿no? Bueno, me interesa mucho esa idea de micro y macro, cómo el espacio puede recordar en lo pequeñito y en lo amplio, y me interesa mucho esta idea de cómo los espacios pueden no solo identificar la naturaleza de las personas, sino conformar su biografía, ¿no? Esto es como, no solo que digas, bueno, sí, estos son muy pijos porque viven aquí, sí, por supuesto, o al contrario, pero también cómo eso conforma a las biografías a sangre y fuego, ¿no? Que si tú has nacido en un sitio como, no sé, como Orcasitas, y has crecido allí, o por ejemplo como la ESPE, es un barrio, o sea, tú has crecido viendo como unos horizontes, unas fugas, unas formas, una réplica, que eso va a conformar una mirada sobre la sociedad y va a conformar un sentir. Luego tú, evidentemente, vas a hacer lo que puedas o quieras con tu vida, pero eso va a marcar de entrada, ¿no? Igual que al contrario también va a marcar, ¿no? Por ejemplo, pero no solo con la clase, por ejemplo, la gente que ha nacido junto al mar, ¿no? O ha crecido junto al mar, no puede, no lleva el mar dentro, ¿no? Tiene una relación con el mar muy distinta a los que no. Eso es algo que a mí me interesa mucho y que siento que es un material muy fértil para las historias, ¿no? Bueno, os voy a poner un tercer clip, porque si no, ya veo que me voy a alargar. En 1948, como parte del programa de vivienda social del régimen y más allá de la prolongación del Paseo de la Castellana, se levantó un conjunto de 22 bloques de vivienda para empleados de la MT. El espacio habitable sería muy limitado, por lo que el arquitecto Secundino Zuazo maximizó las zonas comunes. Al contrario que la casa de Andrea, un programa concebido para habitar en colectividad. El proyecto contempla 2 tipos de vivienda, 68,50 y 50,80 metros cuadrados, tamaño este último adjudicado al padre de Sebas. Comedor, cocina y aseo dan a la galería con arcos. El dormitorio de Sebas y sus 2 hermanos da a la fachada posterior a mediodía. Y en esa fachada, esta es la ventana del dormitorio de Sebas. La primera ventana que está a la derecha. ¿Cuál? El tercer piso. Y aquí tenemos a nuestra pareja mirando esa misma ventana el día que Sebas decidió contarle a Andrea dónde vivía. Todas las noches veo ya esas cocheras. Le está contando que a veces cuando sus hermanos duermen, él contempla la nada más allá de las cocheras. Es como un lienzo negro sobre el que dibujar el futuro, le dice. Es interesante que
la primera lectura que podría tener este bloque de viviendas cuando se construyó, que estaba literalmente fuera de Madrid, pudiera ser pues, que tenía un horizonte amplísimo, ¿no? Pero para Sebas ese horizonte es un horizonte negro, es un lienzo negro, cuando normalmente los lienzos no son negros, son blancos, ¿no? Y esto habla también como de la expectativa vital que él tiene y de su propio origen, ¿no? En este clip, yo creo que donde más en este momento y en el anterior del desnudo, cuando el de la ventana, ¿no? Porque recuerdo cuando estábamos filmando aquella ventana, que ahí pues, vivía una persona, ¿no? Y entonces fuimos 4 veces en las estaciones y a la tercera vez que fuimos, el tipo un día dice, ¿qué estáis filmando? ¿No? Entonces, no, es que entonces empezamos a intentar explicarle que esa era, bueno, el tipo era muy simpático, pero pues que esa era la casa de Sebas, que Sebas es no sé qué y tal. ¿Pero queréis entrar? No, es que solo queremos filmarla desde fuera, ¿no? Entonces, en realidad es una casa que tiene como las molduras de aluminio, o sea, toda la información que da esa imagen habla de hoy, ¿no? O, bueno, quitando igual el ladrillo, pero no puede ser una cosa más prosaica, ¿no? Y al mismo tiempo la idea es, bueno, a ver si consigo encapsular aquí, es como igual que a ver si consigo encapsular a esta chica y su frustración porque él no da un paso para acercarse a ella en estos 4 azulejos, ¿no? Es como meter toda la historia en una botellita, ¿no? Entonces, si eso funciona, el juego va a funcionar. Y eso todo tiene que ver con el paisaje, ¿no? Con el paisaje y incluso con las texturas del paisaje, ¿no? Como con ese ladrillo, hay otros momentos del corto en que también se nota mucho esta cosa de la nobleza o no de los materiales, ¿no? Y luego hay una cosa que me parecía también interesante, como dentro de los mapas, de repente destacar la idea de las medidas, ¿no? De las medidas de los apartamentos, de los apartamentos de vivienda social de 58 y 65 metros, que digo, pues casi estaban mejor que nosotros, ¿no? O sea, como que es curioso ver cómo... Claro, estamos hablando de viviendas que eran como en el rango más bajo, ¿no? de la vivienda que se estaba construyendo en ese momento, ¿no? Y cómo de alguna manera esto también encierra información que es interesante dentro de ese contraste continuo, ¿no? entre lo que fue y lo que es hoy, ¿no? Bueno, voy a acabar con el último clip porque así voy a conseguir encajarme en los 45 minutos y os comento un par de cosas. Cuando Secundino Zuazo diseñó este edificio de viviendas para propietarios de renta alta en 1922, era el arquitecto con más proyección de su generación. El urbanista que muy poco después concibió un gran eje de crecimiento de Madrid hacia el norte, prolongando el Paseo de la Castellana. ...26 años después, 1948, cuando proyecta esta colonia para trabajadores de la MT, Zuazo es un hombre desterrado por el régimen de su gran proyecto de crecimiento de la capital, aunque todo se ha dicho, 3 décadas después, Correos le dedicó una estampilla. Los edificios donde viven Andrea y Sebas no pueden ser más distintos en espíritu, lenguaje y objetivos, pero fueron concebidos por una misma persona que a su vez diseñó el eje urbano que debía unirlos. Hay que decir que ninguno de los dos sabe quién es Zuazo, ni saben, por supuesto, que el portal, la escalera y las ventanas de su historia los dibujó sobre el papel una misma mano. Pero si una mañana de septiembre de 1959, al terminar las clases, Andrea decidiera sentarse en su banco a esperar a Sebas,
sería razonable pensar que la arquitectura, tal vez, haya tenido algo que ver en que este relato de amor se cierre como un círculo. Bueno, este es el final. Esto es, como veis, la oda al spoiler. Bueno, estamos en un ámbito universitario, podemos saltar eso, asumir que se pueden destripar las cosas. Bueno, pero os la quería poner porque en esta idea de la ciudad está ahí fuera para darnos pistas de cosas, de historias que podemos contar, de cosas que podemos imaginar, y dentro de esta especie de casting de año, casting de casas, casting de tal, otra cosa que me planteé fue quién podía ser el arquitecto de estas casas, ¿no? Entonces empecé a mirar arquitectos y de repente descubrí a este señor, Secundino Zuazo, que resulta que había pasado, pues como ha dicho el texto, ¿no? de ser un arquitecto y urbanista prominente en la época de la República a ser relegado y solo recuperado para algunos proyectos de vivienda social que eran los que menos medios y peores materiales tenían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este señor es el autor junto a Hansen, se llama el Plan Zuazo-Hansen, es el autor, o sea, es el responsable de que la Ciudad de Madrid hoy sea como es. Es decir, la Ciudad de Madrid en un momento dado se extendió a lo largo de la Castellana hacia el norte, ¿no? Y esto es un plan que se convocó un concurso porque había que extender la Ciudad de Madrid. Entonces, de repente, lo que a mí me dio esto fue la posibilidad de decir, otra vez esta idea de macro y micro, ¿no? Como de, bueno, resulta que él hizo este edificio, hizo el de ella, hizo el de él, pero es que también hizo el trazado que a la fuerza debían recorrer él y ella si iban a la casa de uno o iban a la casa de otro andando, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi es como si dentro de esa búsqueda claro, hay que buscar mucho, pero es como si creyeras en esa idea de aquí hay una historia posible y me la va a dictar la historia, me la va a dictar. Entonces, cuando yo vi que ese señor había hecho bueno, había diseñado o pensado que Madrid debía tener ese recorrido y que ese recorrido literalmente acaba en Cibeles, o sea, empieza en Cibeles y acaba en Plaza Castilla, dices, joder, es que los está uniendo totalmente. Y entonces ya supe que ese iba a ser el final de la película, ¿no? Que el final de la película iba a ser, hay una mano que ha hecho que vosotros que tenéis esta historia y que vais a acabar en una incertidumbre respecto a si podéis ser o no una pareja porque tenéis una diferencia de clase muy alta y eso os lleva a tener valores y objetivos distintos, todo esto lo marca alguien que una vez lo marca de forma inconsciente, pero lo marca, ¿no? De cuando diseñó este edificio que tenía que estar aquí y el otro que tenía que estar allá y cómo se deambularía en la ciudad para poder unir uno y otro, ¿no? Entonces, bueno, supongo que sirve como para cerrar esta idea de ahí fuera hay mucho que exprimir, mucho que buscar y mucho que desenterrar, y eso es un ejercicio que nos da vida, igual que las realidades virtuales de la IA no nos las dan tanto, o por lo menos eso pienso yo, y que nos sirve no solo para mantener un patrimonio vivo, sino para mantenernos a nosotros más vivos. Y 47-33, así es que me voy. Sí, va. Bueno, qué maravilla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elías. Ha sido impresionante esa idea de palimpsesto, ¿no? A través del cine, ver los coches actuales contando una historia de hace 70 años, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que ha sido increíble. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna duda, cuestión específica? Pequeño. No.
tiempos de Mussolini se construyó toda una serie de ciudades nuevas desde el cero. Sí. Era pantanosa, digamos. Y Pasolini, en un famoso vídeo, pocos meses antes de ser asesinado, dice algo como: nosotros intelectuales que nos hemos reído tanto de la arquitectura fascista, y ahora que vengo a visitar a mi amigo Alberto Moravia en esta ciudad de Saboya, ciudad esa construida totalmente pensada desde el régimen, esta ciudad la encuentro capas inesperadamente interesantes. O sea, y esta reflexión me parece sumamente importante, pues, en el sentido que no podemos, digamos, tirar toda una ciudad de los tiempos más negros de la historia, como aquí el franquismo, en Portugal el salazarismo, ¿no? Es más bien lo que hacer con todo eso. Claro, ¿no? claro. Solo eso, perdón. Sí, de hecho, eso es muy interesante porque se está suscitando, ¿no? Yo creo que estamos en una época que ya ha pasado el tiempo suficiente para que haya una revisión hacia atrás de todo lo que supuso el ejercicio de la transición en España, y dentro de eso, de ese ejercicio de memoria, es evidente que qué hacer con los espacios. Muchos ya no están, pero otros sí, ¿no? Y cuál es la mejor manera de afrontar eso, sobre todo de cara a las generaciones futuras, ¿no? Y yo soy muy partidario de que la memoria tiene que ser activa, porque si no, luego las cosas en 2 generaciones se olvidan, como es evidente que está sucediendo, ¿no? ¿Alguna cuestión específica sobre...? Sí, Juan. Yo creo que no hace falta. No. Bueno, muy específico. Bueno, lo primero, muchas gracias por este espléndido regalo que nos has hecho, y bueno, ahora me gustaría hablar contigo después si hay ocasión, y simplemente, como es un momento de cosas muy breves, pues informar, para quien no lo sepa, que seguro que hay muchos que lo saben, que el personaje de Zuazo, que es apasionante, lo podemos rastrear también en primera persona, porque escribió sus memorias, que están publicadas, las publicó el Colegio de Arquitectos de Madrid, y, en fin, ya que tu intervención nos ha evocado a este personaje, pues comentarlo. Fenomenal, sí. Está ahí en 2 tomos y es una recuperación fantástica de su vida, pero también de su tiempo, ¿no? Muy interesante. Sí, gracias.